Bueno, buenos días. Qué bonito es escucharlos. Qué bonito es saber que Dios obra en nuestras vidas y entender que conocer que Dios está haciendo cosas grandes en todos nosotros, en todos nosotros. Y mira que de verdad ustedes han predicado la palabra, no sé ya ni qué decir, porque la palabra ha venido, es eso, confirmada, ha venido a mostrar los cambios. Y hoy hablamos, o sea, Dios puso en mi corazón hablar de lo que sucede en nuestras vidas cuando conocemos a Dios, cuando tenemos un encuentro con Dios. No necesariamente tenemos que ir a un retiro, no necesariamente tenemos que tal vez apartarnos de Dios. Dios obra como Él quiere y donde quiere. Y Él obra en cada uno de diferente forma. Y yo sé que nos ha tocado aquí a todos. Yo realmente he visto con esto que han hablado mucho cambio, muchas cosas que Dios ha estado haciendo con todas. Y de verdad que para nosotros es un regocijo muy grande. Y yo venía pensando y hablando, que está aquí escrito, por si no me creen. Mira, aquí yo decía, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, cuando Dios nos habla de diferentes formas, yo te puedo decir, desde mi experiencia, yo conocí a Dios en un retiro y vi cosas, cambios en mi vida. Dios me habló de tal forma que me hizo ver lo que yo creía que estaba bien hecho, me hizo ver que no estaba bien. Y venía de ese retiro y viene uno con una alegría, como dice Samara, esa alegría, eso de que quiere uno comerse el mundo, porque Dios nos llena, nos fortalece, nos trae unas experiencias increíbles, somos felices, venimos con una fuerza interior que nos comemos el mundo. Venimos con muchas cosas y llegamos a nuestra casa y a nuestro entorno y pueden suceder muchas cosas, ¿verdad? Pueden suceder cosas como, vengo con esa fuerza y eso, y llego a mi casa y encuentro tal oposición que me quiere apagar. Y eso me sucedió. Eso me sucedió no a mí. Yo fui el instrumento del enemigo para apagar lo que Dios había hecho en mi marido en un retiro. Encontró en mi casa al diablo desatado. Y él venía con con eso que Dios le había entregado y eso, pero más grande es Dios que el que está en el mundo. Y él peleó, y en su aprendizaje, porque cuando vamos hay un rudimento de aprendizaje, pero él en eso empezó a pelear en oración, en leer la palabra, en conocimiento.
Y así Dios lo fue fortaleciendo. Entonces nosotros cuando llegamos, cuando venimos, hay muchas cosas que pueden suceder en nuestra vida. Nos encontramos con la oposición de lo que venimos por costumbre haciendo. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que cambiar eso. Tenemos que empezar a hacer diferencia y a comenzar a hacer todo eh, con eso que Dios nos ha dado y con lo que Dios quiere que empecemos a cambiar. Entonces, dice Dios, en estos días hemos estado hablando y aprendiendo de los odres viejos y los odres nuevos. ¿Qué es un odre? Yo me imaginaba que era una vasija. Un odre es como, la piel del animal que lo deshuesan, sacan la carne, pero la piel no la rompen. Sacan todo por dentro y este odre tiene que ser procesado, tiene que ser adaptado para la función que le queremos dar. Entonces, ese saco, porque lo que hacen es sacar los huesos del animal, sellar, digamos, los brazos, las piernas y dejar la boca del cuello para que nosotros después echemos en ellos lo que necesitamos hacer. Y Dios habla en Lucas 5, vamos a hablar en Lucas 5, 37, 39. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramarán los odres y se derramará y los odres se perderán. Entonces, ¿qué pasa? Que el odre tiene un proceso, pero el odre también pues va envejeciéndose. Entonces el odre hay que renovarlo. Entonces, ¿qué habla Dios en su palabra para nosotros? Que cuando nosotros recibimos ese toque de Dios, eso que Dios hace, ese llamamiento por diferentes circunstancias, casi siempre llegamos a los pies de Dios porque tenemos alguna necesidad, porque queremos suplir algo que hay en nosotros, ya sea sentimental, física o familiar, porque Dios también, cuando tenemos familia y pasa algo con nuestra familia, Dios nos lleva a eso. Entonces, el que quiere, nosotros llegamos como esos odres viejos, con muchas cosas que no están bien, con falta de ese entendimiento. Y Él quiere que cambiemos, Él quiere que hagamos un cambio en nuestra vida, una transformación para Él poder echar en nosotros ese vino, esa unción. Y por eso yo decía, me han quitado o me están adelantando la prédica, porque si Dios tocó el corazón de todos los que se pararon aquí y pudieron hablar y compartir con otras personas, es porque Dios ha hecho cambio en ellos. Y más cambios sigue haciendo y va a hacer en cada uno de nosotros, porque Dios no nos llama en vano. Yo quiero que miremos algunas, la vida de dos discípulos de Jesús. Bueno, uno fue su discípulo y otro se convirtió después de que él
ya murió. Vamos a hablar de Pedro y de Pablo. Pedro, ¿quién era? Pedro era un pescador sin educación, con un temperamento fuerte, y era un líder nato. Un líder nato. O sea, es el líder que, a pesar de que no tiene conocimiento o una educación, siempre maneja como el grupo, para bien o para mal, pero lo maneja. Y ese era Pedro. Y Dios, Jesús, llegó a Pedro y suplió una necesidad que Pedro tenía. Él necesitaba pescar. Era pescador y ese día no había pescado. Tenía que hacer algo. Me imagino que sustentar su casa, pagar una deuda. Si era su trabajo, él necesitaba ese pescado para su provisión. Y no había pescado y venía decepcionado, aburrido, triste. ¿Y cuántas veces nosotros llegamos así, a los pies de Dios? Que no llegamos casi arrastrándonos. Yo llegué a los pies de Dios casi arrastrándome, porque no encontraba esperanza, porque no hacía de todo y no había algo que me motivara, sino había, al contrario, tristeza, desesperanza, dolor. Y no era que estuviera pasando hambre, no era que estuviera tirada por allá en la calle, no, hacía falta algo en mi vida, en mi corazón. Y Pedro estaba así y llegó el Señor y le hizo un milagro en su vida. Le llenó la barca de peces. Le dijo que tirara la red y él no quería, porque claro, yo, el líder que toda la noche he estado pescando, que yo soy el que sabe cómo se hacen las cosas, ahora viene él a decirme que lo haga. Sin embargo, el amor de Dios, lo que Dios hace y habla a nuestra vida en ese momento, nos hace, nos mueve, y movió a Pedro. Y Pedro dice: en tu nombre echaré la red. Y la red se llenó. Eso es el amor, el creer, el tener fe. Y Jesús le dijo: sígueme, sígueme. ¿Cuántas veces Jesús te ha dicho a ti: sígueme, conóceme, ven, que yo puedo hacer grandes cosas contigo si crees? Pedro vio lo que hizo Jesús y lo siguió. Y en el transcurrir de su vida con él, vio muchos milagros, vio muchas cosas. Vio cómo sanaba enfermos, cómo levantaba muertos, cómo le daba la vista a los ciegos. Pedro tenía fe, porque él veía todo eso. Pero también tuvo un momento de debilidad. Bueno, varios, pero un momento que hoy quiero compartirles es cuando Pedro en su vida empezaron a ver cosas internas que no sabemos, o sea, que traían a él desesperanza, que no encontraban como esa solución en Dios, en Jesús, en ese Jesús que veía que hacía milagros, pero como que a mí no me tiene en cuenta. Conózcolo, lo conozco. Yo sé que le habló a Jessica, yo sé que le habló a Hilda. Mire, sanó a la mamá de Margot. Y a mí, que yo lo estoy buscando, que yo le estoy orando, que yo le estoy... ¿Dónde estás?
yo creo que tú haces, yo creo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Porque no me das esa respuesta. Y estaba Jesús en el mar y Pedro estaba en tierra. Y le dijo Jesús, ven, si crees, ven, ven. Si eres tú, le dijo Pedro, ve que yo haga que yo vaya y pueda caminar sobre las aguas. Y Pedro, con la fe que tenía, lo empezó a hacer. Y fue llegando hacia donde estaba Jesús. Pero ¿qué pasó? Que todas las preocupaciones, que todo eso que él de pronto tenía y no había podido desahogar o suplir, o Dios estaba tratando con él. Empezó a haber vientos, tormenta, y le dio susto. Y empezó a hundirse. Empezó a hundirse. ¿Y ahora qué pasa? Pedro le dice, ahí sí empezó a clamarle a Dios, a Jesús, 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 por favor ayúdame, Jesús, aquí estoy. Y muchas veces sentimos que nos hundimos. Pero si nosotros le clamamos a ese Dios que hemos conocido, a ese Dios en el que creemos, a ese Dios que ha hecho cosas en nuestra vida, Él vuelve. Él vuelve, Él cogió a Pedro, Él lo sacó, lo levantó. Pedro pudo estar en sus brazos, diciéndole, Jesús, te amo tú, yo sé, he visto tu mano nuevamente en mi vida, porque tendemos a olvidar lo que Él ha hecho. Y nuevamente lo rescató, y nuevamente lo levantó. Entonces nosotros, por mal que estemos, por cosas que estemos, no nos olvidemos que Dios vuelve y nos levanta. Jesús está ahí. Así pensemos que no nos responde, así pensemos que no lo vemos o no lo sentimos, Jesús está ahí. Y Él nos va a levantar porque seguimos buscando de Él. Pedro seguía a Jesús, Pedro lo escuchaba, Pedro lo veía, pero hubo un momento en que se alejó de Él. Pero Jesús es firme, fiel, como hoy hablábamos, fiel. Esa es la fidelidad, que Él no nos deja. Entonces sacó a Pedro y Pedro volvió a sentirse como el Hijo de Dios, el que siempre Él va a tener con nosotros, el que siempre va a estar con nosotros. Y siguió su transcurrir con Dios. Y dice la palabra que él fue uno de los apóstoles más grandes, de los que más evangelizó, de los que más compartió de la palabra de Dios, y lo podemos ver en los diferentes versículos de la Biblia. Ahora, hablemos de Pablo. ¿Quién fue Pablo? Pablo era un hombre que no anduvo con Jesús. Pablo no anduvo con Jesús. Pablo era tejedor de tiendas, era educado, tenía conocimiento de la palabra, hablaba varios idiomas, era totalmente diferente a Pedro. Pero Pablo conocía, como Pedro por sus costumbres y sus enseñanzas de casa, conocían la Torá. Pero Pablo, porque la había estudiado, conocía la historia, conocía lo que Isaías había dicho. O sea, que era diferente, pero también era un líder. Y mataba a los cristianos. ¿Por qué? Porque era un religioso.
¿Cuántos somos religiosos? Y venimos a hablar de costumbres y de cosas que ni siquiera entendemos para pagar a los hijos de Dios, para pagar a los cristianos. Lo hacemos. ¿Por qué? Porque conocemos un pedacito de la Biblia, pero no conocemos todo el contexto y queremos aplastarlos. Ese era Pablo. ¿Y qué hizo Jesús? Lo bajó del caballo. Al gran líder, lo bajó del caballo. Y por el conocimiento que Pablo tenía, también pudo entender que era Jesús. Así que Jesús habla a los que conocen, a los que andan con Él, como a los que solamente conocen la letra. Pero Él, en su infinita misericordia, nos habla a todos, nos usa, nos tiene para grandes cosas. Ahora, ¿qué pasa en estos dos hombres? ¿Qué pasa con la palabra que habíamos hablado? Que hay odre nuevo. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pablo? Que hubo algo que cambió en sus vidas. Que ellos empezaron a ser diferentes, empezaron a tener un renuevo, un odre nuevo, algo diferente en sus vidas. Porque si ellos no cambian, ellos cambiaron lo que venían siendo. Si ellos no cambian, Dios no puede echar ese vino en ellos, no puede darles esa unción, ellos no pueden aprender. Entonces, hay aquí 4 cositas que yo quiero compartir con ustedes sobre qué debe haber en nosotros cuando tenemos un odre nuevo. 4 cosas que debemos cambiar. Primero, debemos cambiar nuestra actitud. Debemos ser diferentes. Debemos ser unos odres que ya no hablamos igual que hablábamos antes, una forma de actuar diferente, porque ese es el testimonio nuestro delante de los demás. Si nosotros seguimos siendo los mismos, los demás van a ver lo mismo y dicen, ¿de qué Dios me hablas? ¿De qué Dios me hablas? Eso le pasó a Josué y a Caleb y a los 10 que iban con él, que fueron a inspeccionar la tierra que Dios le había dado. Ellos fueron y Josué y Caleb vieron una tierra que fluía leche y miel. Vieron cosas preciosas, cosas hermosas. Los demás que vieron, que habían gigantes, que se los iban a comer con pan, dice la palabra. Y nosotros tenemos que cambiar esa actitud de ser, la forma de actuar, la forma de expresarnos. Eso cambia nuestro entorno, la actitud. Otra cosa que tenemos que cambiar es nuestro vocabulario. Nosotros no podemos seguir siendo con el mismo vocabulario en donde dañamos, en donde maldecimos, en donde seguimos diciendo palabras, donde tomamos frases malintencionadas, obscenas. No, nosotros tenemos que tener ese cambio en el lenguaje. Porque si seguimos hablando igual, ¿qué odre nuevo hay en nosotros? Tenemos que quitar todo aquello, esas palabras ofensivas hacia los demás, esas palabras vanas que lo único que trae es desánimo.
Son palabras diferentes. Tenemos que hablar de las bienaventuranzas que Dios nos habla. Tenemos que hablar de nuevos tiempos, de restauración, de avivamiento, de revelación, de cielos abiertos, de guerra espiritual, de pelea. Nuestra boca tiene que ser para pelear contra el enemigo, no para ser usada por el enemigo. Para bendecir a nuestro hermano. Amén. Otra cosa. Ese es el segundo. Ahora, el tercero. Tenemos que trabajar, tenemos que tener una metodología diferente de trabajo. ¿Qué es una metodología diferente de trabajo? De pronto estamos viniendo acostumbrados a hacer lo mismo, por ejemplo, yo escribo en mi cuaderno, hago mis apuntes y no sé qué para la prédica, pero hoy en día hay tecnología que me ayuda a hacer las cosas mejor. Entonces, esa es una forma de trabajo diferente. Yo ahí sentada pensaba, yo decía, Jorge siempre llega con su hojita, muy bien impresa en el ordenador, y yo con mis cuadernos y todo, pero tengo que cambiar, sí. Ahora, la tecnología nos ayuda mucho, porque ya no tenemos que tener 20 y 30 libros para consultar y para estar buscando no sé cuánto tiempo algo. Lo tenemos fácilmente. Entramos a la Biblia, ponemos la palabrita y salen los versículos y dice, ¡uy, gloria a Dios! Eso es tecnología. Tenemos que cambiar esa, la tecnología, ser sensibles a los cambios, no estar siempre encajonados. Que si algún hermano viene y dice, aquí mira, yo creo que debemos de pronto hacer algo diferente, yo qué sé, que las luces. Anteriormente no apagábamos las luces y ahora las apagamos y hay como una intimidad con Dios. Y eso son cambios que debemos estar abiertos a los cambios. Eso es metodología diferente. Y la otra, ya para terminar, las estructuras mentales o formas de pensar. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis, que es tener un cambio de mente, un cambio de carácter. Porque nosotros tenemos que moldear nuestro carácter a lo que Dios nos enseña. Eso es, no os conforméis. Dice, transformarnos, tener cambios, pero cambios permanentes. No, hoy cambio y mañana vuelvo a lo mismo. No, el cambio tiene que ser permanente. Renovaos, cambiando a otro nivel, a ser mayores para ir creciendo en Dios. Dice, renovaos se divide en dos partes esa palabra. Que es repetidamente. Innovados, que es nuevo. Repetidamente nuevo, constante, ser transformados por el Espíritu Santo. Y con esto comprobamos, o sea, es aprobada que vale la pena ser transformados. Amén. Así que, hermanos, eso es lo que Dios quiere hoy.
que seamos ese odre nuevo para que Él derrame sobre nosotros más bendición, derrame sobre nosotros más autoridad, para que creamos lo que Él nos está dando, así como lo creyó Pedro y como lo creyó Pablo, que a pesar de sus dificultades, a pesar de su carácter, a pesar de todo lo que en ellos había, ellos fueron siendo transformados, renovados, para que Dios derramara esa unción y pudiera ellos esparcir el evangelio por todo el mundo. Ese que hoy nosotros predicamos, es el que hoy practicamos, es el que queremos cada día saber más y tener la autoridad de Dios en nosotros. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a adorarle, vamos a pedirle al Señor